¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Salvador Beltrán. Mis compañeros Néstor Cacho, Alberto Gaeta e Iván Cárdenas. Hoy les hablaremos sobre el anexo 31, que realmente sería la certificación de IVA y el IEPS. En concreto de los tres principales beneficios del por qué tenemos que certificarnos en materia de IVA y IEPS. Ya entrando en materia, hablaremos lo que es el anexo 31. El sistema de control de cuentas de créditos y garantías es el mecanismo a través del cual el SAT controlará y vigilará los saldos de las importaciones temporales no retornados, sujetos al beneficio de los esquemas de certificación y garantías establecidas en los artículos 28A del IVA y el 15A del IEPS. Este sistema permitirá al contribuyente llevar un estado de cuenta individualizado de sus créditos y garantías, conforme a las disposiciones legales. Determinará plazos de retorno de las importaciones temporales en función del tipo de mercancía, que se refiere a la fracción arancelaria, régimen aduanero, certificaciones establecidas conforme a la regla 3.8.1 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, operaciones de transferencia dentro del territorio nacional como B1. Vigilará los tiempos del retorno de las importaciones temporales. Actualizará y controlará los saldos de créditos y garantías en función de las entradas y salidas. Dato extra que a partir de enero del 2015, las importaciones temporales generan un cobro del IVA y el IEPS dependiendo de la mercancía y contando con la certificación de la misma IVA y IEPS, las empresas puedan tener un crédito por concepto del pago de IVA y IEPS. Con este sistema, la empresa al momento de realizar su importación temporal, esta genera un cargo de IVA o IEPS, donde el sistema lo tomará como un crédito otorgado por la autoridad. Cada importación temporal acumulará más IVA o IEPS. Del mismo sistema mostrará cuál es la cantidad que la empresa debe a la autoridad. Primero, esta certificación no es para todos. ¿Para quién es? ¿A quién va dirigida esta certificación? Esta certificación está dirigida a empresas que operan bajo los regímenes de importación temporal para elaboración, transformación y reparación por parte de empresas IMEX, depósito fiscal para ensamble y elaboración de vehículos, elaboración, reparación y transformación en recinto fiscalizado, y por último, las empresas que operan el recinto fiscalizado estratégico. ¿Para qué se utiliza el sistema de control de cuentas de crédito y garantías? Administrar y controlar los créditos fiscales y los montos garantizados que provienen de las operaciones realizadas bajo la certificación IVA y IEPS, así como para revisar los inventarios de operación estén destinados al régimen aduanero correspondiente. También controla la entrada y salida de insumos importados temporalmente y vigilar que las empresas cumplan cabalmente con el retorno de mercancías importadas temporalmente. Controlar los saldos que no se han regresado y son sujetos a beneficio de crédito fiscal. E inspeccionar los activos fijos de las compañías, entre otras acciones. Objetivos principales de dicha certificación: determinar el plazo de retorno de mercancías importadas temporalmente de acuerdo a cada régimen, vigilar los plazos de retorno, así como actualizar y controlar los saldos de créditos y garantías en función de entradas y salidas. Las mercancías que son objeto de dicha certificación son los insumos y los activos fijos. ¿Cuáles son los principales beneficios de esta certificación? Primero, crédito fiscal en las operaciones de comercio exterior. Si bien el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación establece que un código fiscal es el derecho que tiene el Estado de exigirle a un particular el pago de un adeudo. Esto quiere decir que si yo deseo importar una mercancía temporal, traigo al mundo temporal alguna mercancía, debo de pagar el IVA
y o el IEPS que ésta genere. Sin embargo, si me encuentro registrado en esta certificación, no debo de pagar dichos impuestos de contado, sino registrar en una base de datos este crédito fiscal que estoy generando a favor del fisco, haciéndole saber al fisco la cantidad que le debo de momento por realizar dicha importación, disminuyendo o cancelando este crédito con un retorno de dichas mercancías, es decir, una exportación o un cambio de régimen. Como segundo, es la devolución de IVA a favor. Es evidente que no hablamos del mismo IVA que dejé en crédito al realizar alguna importación temporal. Este IVA se trata de que, dependiendo del giro de la empresa, nosotros generamos saldos a favor de IVA. El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación me permite realizar un trámite de solicitud de devolución de estos IVAs. Si no estoy registrado en dicha certificación, el trámite de devolución de dichos IVAs puede tardar hasta 40 días naturales. Si me certifico, podemos reducir este tiempo de espera hasta en 10 días naturales para que el SAT me genere mi IVA y me lo regrese. Como tercero, tenemos flexibilidad para imponer sanciones. Este se divide en 3 ramas. La primera es corrección espontánea. Esto se lleva a cabo cuando la empresa se da cuenta de que tiene alguna irregularidad, elabora un escrito, presenta su corrección y no tendrá ninguna sanción por esto. Como segundo, tenemos la carta de invitación. Esto quiere decir que cuando el SAT de manera preferente detecta alguna irregularidad o algún fallo dentro de la empresa o en mi crédito fiscal, este me envía una carta para invitarme a corregir este detalle antes de que ésta realice una auditoría y aplique sanciones correspondientes. Entonces, como no se ha realizado una formal auditoría, la corrección que yo realice también se determina como corrección espontánea sin el pago de alguna multa. Y como tercero es la no suspensión de padrón durante el procedimiento. Cuando se está sujeto a algún procedimiento de sanción del padrón, en automático no se puede operar. Esto es como si bajaran el switch del padrón de importadores quedando congelado. Si se está certificado en el padrón de importadores, no se suspende hasta llegar al final de la conclusión o corregir dicho percance, ocasionando que la actividad empresarial no se detenga por estas cuestiones. ¿Cómo funciona el anexo 31? Proporcionar de manera electrónica un inventario inicial de materia prima y activo fijo. Referencia inicial para créditos otorgados por el SAT al 31 de enero del 2015. Proporcionar de manera electrónica informes de descargo asociados a los pedimentos con claves RT, F4, F5, B1 de exportación. El inventario inicial debe presentarse a más tardar el 30 de enero del 2015 o bien 30 días posteriores al día siguiente de la aceptación para operar el esquema de garantías. Debes transmitir electrónicamente la información de tus operaciones para obtener los beneficios de la certificación IVA-IEPS. El inventario existente o inicial debe tener todos los activos fijos o los insumos importados previos a la modificación de los artículos 28A de la Ley del IVA y 15A de la Ley del IEPS. ¿Cómo se va a controlar el presupuesto a través del crédito o las garantías? Número 1. Inventario inicial. Dentro del inventario inicial, cada operación del inventario debe tener la siguiente información. Número de pedimento. Dentro del número de pedimento existe la clave de aduana, sección de despacho, patente y número de pedimento. Fecha de pedimento. Dentro de la fecha de pedimento se tiene que estipular la fecha de entrada. Fracción arancelaria. La correspondiente al pedimento de importación temporal con clave IN y AF. Valor comercial. Dentro del valor comercial se estipulará el valor de las importaciones
temporales que no han sido destinadas a las claves de pedimento RT, A3, F4, F5 y B1. Número 2. Operaciones utilizando crédito o garantías. El sistema determinará los créditos fiscales o montos garantizados basándose en los artículos de la ley del IVA y la ley del IEPS previamente mencionados. Si necesitas rectificar algún pedimento de importación, puedes hacer las correcciones manualmente en el anexo 31. Si estás en la industria automotriz, terminal o manufacturera de vehículos de transporte, puedes transmitir mensualmente y/o bimestralmente los informes de descargo relacionados con los pedimentos de retorno, cambios de régimen, transferencias virtuales, extracciones, regularizaciones de mercancías, apartado B y C de constancia de transferencia de mercancías o, en su caso, los comprobantes fiscales que amparen la enajenación de mercancías. Cada informe de descargo debe contener la siguiente información: tipo de destino aduanero a descargar, retorno de cambios de régimen, transferencias virtuales, extracciones, constancia de transferencia de mercancías, comprobantes fiscales, avisos de destrucción o donación. Periodo de descarga. Dentro del periodo de descarga viene la fecha de pago para los pedimentos, fecha de expedición para la constancia de transferencia de mercancías, fecha de acuse de recibo para el aviso de destrucción y donación. Número de pedimentos asociados al tipo de descargo, fracción arancelaria por cada tipo de descargo y su valor comercial. Puedes corregir errores en los informes de descargo, siempre que las importaciones temporales se encuentren dentro del plazo de retorno. La autoridad realizará la mecánica de cargos y descargos dentro del anexo 31. 3. Descargos o pedimentos de exportación, los cuales corresponden a las claves RT, que son los retornos, F4, que son los cambios de régimen de materia prima, los F5, que son los cambios de régimen de maquinaria y equipo, B1, que son los virtuales, A3, que corresponden a las exportaciones, y también los avisos de donaciones o destrucción. Esto quiere decir que nuestros créditos fiscales que hemos sumado con nuestras importaciones temporales los iremos disminuyendo con estos pedimentos de exportación o de salida de nuestras mercancías de la importación temporal. Esto se realiza cada final de mes, que se le denomina como cierre. Se elabora un pedimento, el cual se envía al portal del SAT y este va eliminando nuestro crédito fiscal.